Buen día, mi nombre es Andrés Moreno y en esta presentación abordaré el tema de las teorías del aprendizaje y su importancia en la práctica educativa. El propósito es analizar cómo se ha entendido el aprendizaje de diferentes perspectivas y reflexionar sobre la manera en que estas teorías pueden orientar las decisiones pedagógicas y contribuir a la formación integral de los estudiantes. El aprendizaje es uno de los procesos más importantes de la educación porque a través de él las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y transforman su manera de pensar y actuar. Sin embargo, aprender es un fenómeno complejo que no puede explicarse desde una única perspectiva. Por esta razón han surgido diversas teorías que buscan comprender cómo aprenden las personas y qué factores influyen en dicho proceso. El objetivo de esta presentación es analizar el concepto de aprendizaje y las principales teorías que intentan explicarlo, reconociendo su importancia para la práctica docente y el desarrollo de los estudiantes. En mi experiencia como docente de inglés en el Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño, he observado que el aprendizaje se evidencia cuando las estudiantes logran hacer algo que antes no podían realizar. Por ejemplo, algunos estudiantes comienzan el año con mucha inseguridad para hablar en inglés y después de la práctica constante son capaces de sostener conversaciones sencillas. Ese cambio relativamente permanente es precisamente lo que Jung entiende por aprendizaje. Jung señala tres elementos esenciales del aprendizaje. El primero es el cambio, porque debe producirse una modificación en la conducta o en las capacidades de la persona. El segundo es la permanencia, ya que los cambios deben mantenerse en el tiempo y no ser algo pasajero. Finalmente está la experiencia, pues el aprendizaje surge a partir de las actividades, las interacciones y las situaciones que vivimos. Esos tres elementos permiten diferenciar el aprendizaje de otros cambios temporales o circunstanciales. Gallardo y Camacho plantean que el aprendizaje puede entenderse de distintas maneras. En primer lugar, como la adquisición de conocimientos. En segundo lugar, como un cambio en la conducta. También puede verse como el desarrollo de capacidades y competencias. Y finalmente, como un proceso de construcción de significados a partir de la interacción con otras personas y con el entorno. Estas perspectivas muestran que el aprendizaje es un proceso multidimensional y que ninguna definición por sí sola logra explicarlo completamente. Existen diversos tipos de aprendizaje. El aprendizaje conductual se centra en los cambios observables de la conducta. El aprendizaje cognitivo destaca los procesos mentales y la construcción del conocimiento. El aprendizaje social reconoce la importancia de la observación y la interacción con otras personas. Finalmente, el aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se relaciona con los conocimientos previos del estudiante. En la práctica educativa, esos tipos de aprendizaje suelen presentarse de manera complementaria. Las teorías del aprendizaje son explicaciones sistemáticas que buscan comprender cómo aprenden las personas y cuáles son los factores que intervienen en ese proceso. Estas teorías ofrecen marcos de referencia que ayudan a interpretar el aprendizaje y orientan el diseño de estrategias pedagógicas más pertinentes. En otras palabras, las teorías del aprendizaje proporcionan fundamentos para comprender por qué ciertas prácticas de enseñanza favorecen más el aprendizaje que otras. Jung plantea 5 preguntas fundamentales que orientan las teorías del aprendizaje. La primera es ¿cómo ocurre el aprendizaje? La segunda se refiere al papel de la memoria. La tercera aborda la importancia de la motivación. La cuarta analiza cómo se transfiere el aprendizaje a nuevas situaciones. Finalmente, la quinta estudia la autorregulación, es decir, la capacidad de los estudiantes para dirigir su propio aprendizaje. Estas preguntas siguen siendo relevantes porque permiten comprender el aprendizaje desde una perspectiva integral. Las teorías del aprendizaje tienen una gran importancia tanto para los docentes como para los estudiantes. Para los profesores permiten comprender mejor cómo aprenden sus estudiantes, diseñar estrategias más adecuadas, atender la diversidad del aula y promover la motivación. Para los estudiantes favorecen el aprendizaje significativo, la autonomía y el desarrollo de habilidades para aprender de manera más efectiva. En consecuencia, las teorías del aprendizaje constituyen herramientas fundamentales para mejorar la calidad de los procesos educativos. Como conclusión, considero que las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente porque permiten comprender que aprender es un proceso complejo y dinámico
en el que intervienen factores cognitivos, sociales, emocionales y contextuales. Además, ofrecen fundamentos para tomar decisiones pedagógicas más reflexivas y pertinentes. Desde mi experiencia como docente de lenguas extranjeras en el Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño de Bogotá, estas teorías me han permitido reconocer que las estudiantes aprenden de maneras diferentes y que una misma estrategia no produce los mismos resultados en todas ellas. Por esta razón, comprender las teorías de aprendizaje contribuye a diseñar experiencias educativas más inclusivas, motivadoras, significativas, orientadas no solo a desarrollar lo académico, sino también a la formación integral de las estudiantes. Finalmente, estas reflexiones se fundamentan en la propuesta de Schunk y de Gallardo Camacho, autores que ofrecen una visión amplia del aprendizaje y de su importancia para la práctica educativa.